Ahora vamos a ver cuáles son las remediaciones que podríamos tener en cuenta para no perjudicar o no tener un uso indebido de correo electrónico. Como vieron, hay muchas formas de ataques y cada vez se hacen más inteligentes. Entonces hay una serie de recomendaciones de Microsoft que nosotros apoyamos directamente, y una es: no hagas clic, ¿sí? No descargues archivos y no abras archivos que provengan de fuentes desconocidas. En realidad, esto es lo único que puedes verificar de un correo. Si te están enviando un correo electrónico de un dominio que no te envía correos electrónicos nunca y tiene un adjunto, es muy probable que esto sea un intento de ataque. Entonces, si no te estás esperando contenido compartido, no lo abras. Y menos si el dominio es riesgoso, ¿sí? Hay muchas formas de darte cuenta, pero la más clara es cuando no detectas que ese dominio jamás te haya enviado un correo electrónico. ¿Sí? Si nunca hablas con ese dominio y de repente con ese dominio, cuando me refiero a ese dominio, me refiero al arroba, ¿no? Arroba facebook.com, arroba microsoft.com, el nombre de la persona también. Si es una persona que conoces, pero con un dominio distinto, duda, ¿sí? Porque puede ser que hayan intentado emular ser otra persona o que hayan emulado ser otra empresa. Eso ahora lo vamos a ver con el ejemplo práctico cuando analizamos la estructura de un correo malicioso, pero principalmente es esto, ¿sí? Si dudas de dónde proviene el adjunto, no lo ejecutes, no lo abras. Otra verificación sería que hay que sospechar enormemente de cualquier correo electrónico que solicite información personal o financiera. Y de estos hay casos reales, ¿sí? Donde, por ejemplo, logran enviarle un correo electrónico al gerente o al que aprueba tipo de pagos para proveedores, y esta información le ha dicho que apruebe tal tipo de factura a tal número de cuenta, y si no es en el último instante donde se hace una comprobación telefónica del pago, por que supere, por ejemplo, el límite, porque no se reconoce el remitente, porque por cualquiera de las que sean la última chance que tienes para darte cuenta de esto, es muy probable que terminen robando a la compañía o incluso a nosotros como personas. Entonces, muchos de estos mensajes que solicitan información financiera o información personal tienen como fin el lucro y el robo directamente por parte de los ciberdelincuentes. Entonces, estafar o engañar es muy común a través de correo electrónico, y lo único que te levanta esta alarma es entender en qué momento estás colocando información que puede perjudicarte. ¿Sí? Si te están pidiendo un número de cuenta, si te están pidiendo tu clave, si te están pidiendo el ID, si te están pidiendo algún tipo de información personal, siempre duda de esto. Otro podría ser que cuando empiezas a recibir correos electrónicos no deseados, muchos correos electrónicos no deseados, deberías informar al equipo de IT. Básicamente, las reglas que hacen que esos correos no lleguen las configura por lo general un ingeniero de correo o un técnico especialista en correo electrónico, y filtra este tipo de contenido. Entonces es importante que si estás teniendo una masividad de cantidad de correos electrónicos no solicitados, informes al equipo de IT para que directamente creen una regla y te dejen de llegar, ¿sí? Importante, no responda ni reenvíe cartas en cadena o mensajes falsos, independientemente de lo noble que parezca la causa. Esto en realidad lo que está haciendo referencia es que por lo general intentan hacerte sentir culpable o hacerte sentir mal por alguna situación en particular, para que tomes acciones y reenvíes información, hagas una donación o algo por el estilo. Por más noble que sea la causa, no respondas ni reenvíes correo. Importante y clave, diría, en esto es utilizar el correo electrónico de la empresa para fines profesionales y siempre en el lenguaje adecuado. No utilices las direcciones de correos profesionales con fines personales, y esto pasa muchísimo, y esto es uno de los principales errores, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros utilizamos una cuenta de correo electrónico corporativa, esa cuenta cumple con unos estándares que la cuenta personal no tiene. Por lo general suelen ser un poco más estrictas,
por un montón de razones de seguridad. Pero en principio se suele confundir una propiedad del correo electrónico corporativo y los ítems que están dentro que fuese, como si fuesen personales, y no realmente no lo terminan de ser del todo. Entonces los usuarios y todos nosotros que somos usuarios podemos llegar a cometer el error de, por ejemplo, bajar nuestros estados de cuenta y guardarlos o enviarlos por correo electrónico corporativo. Podríamos incluso, no estamos hablando en este caso de almacenamiento tipo OneDrive o SharePoint, pero guardar esos documentos personales y financieros en esas casillas profesionales. El problema con esto es que la cantidad de intentos de ataques a una empresa no es la misma que a una persona. Son muchísimos más y el riesgo es mucho más alto. Me refiero en caso de que pudiesen entrar a una casilla. Por eso las implicaciones de seguridad que tiene una empresa son muchísimo más altas. Es decir, necesitan asegurar muchísimo más. Entonces, no puedes agregarte un riesgo, además de los intentos de ataques personales que puedas llegar a tener de un ciberatacante, sumarle los que también tiene una compañía con tus datos corporativos. Entonces, lo ideal es tener siempre separadas las aguas y utilizar tu correo electrónico empresarial para fines empresariales. Además, así nos aseguramos que no haya pérdida de datos corporativos. Por último, vamos a ver no incluir información personal o confidencial en sus correos electrónicos. Esto es parte de lo que ya vimos. Entonces, la única forma es que si se debe hacer, seguir los procedimientos que la empresa tiene estipulados a nivel de política para garantizar la seguridad de sus correos electrónicos. Esto puede ser, por ejemplo, un encriptado del correo electrónico o una clasificación de etiquetas si lo tienen disponible en la empresa, pero siempre tener en cuenta que si hay que enviar algún tipo de información confidencial o personal, estar 2 y 3 veces seguro que la casilla es la que corresponde, que el dominio es el correcto y que ese correo ha sido solicitado efectivamente. Si no, es muy probable que alguien se haya metido en el medio e intente robar esa información.